ya pues que solamente tiene la danza, tiene la gente. Por eso hablemos y hablamos que a danza, al cambio que aquí en Santo Patrón, Santo Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en este recinto tan importante que es el Museo Tatik Samuel, el que muy amablemente nos presta sus instalaciones para poder tener esta serie de entrevistas que forman parte de este catálogo de experiencias que estamos recuperando, que hemos denominado Deconstruyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir aquí a Jesús Godínez y a Alberto Flores. Ellos pertenecen al colectivo El Paliacate. Bienvenidos a ambos. Gracias. Y vamos a tener ocasión en esta oportunidad de platicar sobre un tema muy interesante que es como un tema emergente dentro de la sociedad civil en Chiapas, que tiene que ver con el abordaje como muy diverso de la cultura y la producción y la promoción cultural. Y digo que es muy emergente porque años atrás este tema estaba restringido o ceñido principalmente a los grandes o las grandes insignias o íconos culturales de Chiapas. Y siempre, generalmente, estos íconos o estos personajes de Chiapas, algunos de talla universal, ¿no?, pero siempre tenían vínculos o cercanías con el Estado. Ahora, a partir quizá de los últimos 10, 15 años, esta producción y promoción de la cultura ha cambiado, ¿no? Y tenemos entonces nuevos actores que de manera autónoma, de manera independiente, están buscando caminos distintos para la promoción, la generación y la producción de la cultura. Quisiera empezar la entrevista preguntándoles un poco, Jesús, Beto, antes de que se conocieran, antes de que forjaran este colectivo, si quisieran compartirnos un poco su historia de vida, de dónde son, dónde nacieron y sobre todo dónde encontraron el punto o dónde encuentran cada uno de ustedes el punto de origen que les lleva a trabajar en una iniciativa como el Paliacate. Si quieres empezar tú, Beto, por favor. Pues mira, en cuanto a mi experiencia personal, yo venía trabajando con comunidades y proyectos sociales. No solo aquí en México, había estado haciendo mi mayor esfuerzo y toda mi chamba tanto en África, en Mozambique, como en una isla en el Caribe que se llama St. Vincent and the Grenadines. Ahí empecé a trabajar con las comunidades, ahí empecé a retomar ese trabajo social que pues yo de alguna forma había estado viviendo desde mi infancia en el barrio, ¿no? Debido a las diferentes circunstancias y comparativas que había tenido en mi vida, tanto en México como en estos países, pues yo ya venía como con la idea de generar algo también en México, ¿no? Y mi idea de venir a Chiapas y conocer más acerca de Chiapas, pues se venía forjando desde todos estos trabajos profundos y de hombro con hombro que venía haciendo tanto con las mujeres, los padres de familia,
y los niños, ¿no? Y en específico, pues yo me enfoqué en niños huérfanos, niños y niñas huérfanas, ¿no? Eso es como mi trabajo previo, ¿no? Que antes de iniciar y de incorporarme al colectivo. ¿Y Jesús? Pues yo soy originario de Guanajuato. Ahora sí que pues mi experiencia previa a esto tiene que ver en un contexto muy distinto. Yo pues soy ingeniero industrial. Estuve trabajando en ese gremio pues algunos años, pero siempre estuve cerca de lo poco que había sobre cuestiones de movimientos, digamos, artísticos independientes allá, como pequeños grupos de teatro, espacios donde se generaban propuestas musicales. Y pues poco a poco, o sea, pues la ingeniería es muy amplia, ¿no? Pero lamentablemente se enfoca más que nada al sector, digamos, grande o industrial. Entonces poco a poco yo me fui despegando un poco de esto, me fui involucrando más en otras cuestiones y empecé a viajar mucho por México, y pues en uno de esos conocí el sur, hace ya pues, bastantes años. Y seguí regresando hasta que decidí venirme a vivir para acá precisamente por pues, todo lo que está alrededor de lo que es Chiapas, ¿no? Sobre todo San Cristóbal, que es como una base, una pequeña burbuja donde alrededor pues, se permean diferentes cuestiones culturales, hay influencia de bastantes tipos. Y pues también hay un movimiento aquí, digamos, donde pues pasa gente de todo el mundo, ¿no? Entonces eso enriquece mucho el contexto. Y pues es bastante interesante para trabajar. Cuando llegaste, Beto, a Mozambique, después dices que fuiste a San Vicente, ¿no? Y Granadinas, ¿no? Antes. Primero en San Vicente, San Vicente y todo eso. y luego Mozambique. ¿Cómo te impacta, ¿no? Primero el contacto con la cultura caribeña, ¿no? Que tiene una serie de significados propios, pero que también tiene su propia herencia africana, ¿no? El colonialismo colonialismo francés, supongo, ¿no? Primero tienen ahí una historia de colonialismo inglés, y luego francés, y luego inglés, y luego ya son independientes. Ok. Este proceso tan fuerte del colonialismo caribeño, pero que tiene su antecedente y su expresión más brutal en África y en Mozambique, ¿no? En Angola, quizá ningunos países, Namibia, sufrieron tan gravemente el proceso de la esclavitud portuguesa, ¿no? como estos. ¿Cómo fue tu enfrentarte, ¿no? a estas expresiones culturales tan diferentes, ¿no? tan distintas, pero también qué constantes encontraste en este encuentro? Pues fue muy impactante. Para empezar con el socializarme con gente de raza negra. Pues yo en donde nací, en el norte de México, soy oriundo de Coahuila, pues no tenía, nunca había tenido una comunicación ni un enfrentamiento con gente negra, ¿no? Entonces, llegar ahí, primero a San Vicente, pues, te digo, fue muy impactante y muy enriquecedor porque, pues, son otros usos y costumbres y aparte vienen, o sea, la gente de ahí carga también y saben de dónde vienen, ¿no? Saben que vienen de África, saben que ahí se formaron todas esas colonias debido a la esclavitud, de toda la gente que estuvieron trayendo de África y que en algún momento también trajeron para América. Y muchos se quedaron por ahí también y trabajando para las colonias, ¿no? Fue muy lindo también porque la gente es muy abierta y te invita a que los conozcas, ¿no? Cuando ya, o sea, cuando no eres una
cuando te ven que no eres una persona que quiere llegar a imponer o quiere llegar a decirles cómo se hacen las cosas. Simplemente el hecho de compartir y de abrirse con ellos, pues eso me permitió también, y el hecho de que yo también pues vengo de un pueblo, vengo de una mezcla de pueblo y de barrio, entonces pues el diálogo, las necesidades, la forma de comunicarnos, pues lo podía entender también, incluso muchos factores sociales como el machismo, como las drogas, como desde la misma agricultura, pues lo podía entender y fue muy lindo verlo desde la perspectiva que lo hacen ellos y ellas, ¿no? En cuanto a... se sentían muy orgullosos de ser independientes también, pero sabían que de alguna manera esa independencia les estaba orillando a asumir y a recibir toda la influencia de Estados Unidos también, ¿no? Que es lo que sucede. De alguna manera ellos tienen como un intercambio con Inglaterra, tienen acceso muy libre a Inglaterra, ¿no? En cuanto a las visas y todos los trámites. Entonces, pues muchos y muchas de ellos pues van y tienen una educación también en Inglaterra, ¿no? Pero pues están muy agradecidos y muy contentos de estar viviendo ahí porque es un paraíso, San Vicente, ¿no? Y después pues me voy a África y veo el origen, ¿no? Veo en Mozambique, veo más como el origen, de dónde nace todo lo que viví en San Vicente. A mí me encantaba sentarme a platicar con los ancianos y las ancianas y era bien impactante la transmisión de conocimientos de sus culturas, ¿no? Porque pues Mozambique es un país muy largo territorialmente, no muy ancho y que se comunica con muchos países, entonces tienen influencias de otras costumbres, pero tienen sus costumbres, ¿no? Tienen sus usos y costumbres, simplemente pues tienen 32 lenguas originarias, entonces es muy diverso y en cada lugar pues las personas como pues actúan de manera distinta. Entonces ver eso, ver de dónde vienen, o sea, desde el simple hecho de decir aquí no existía el SIDA, aquí no existía la malaria hasta que llegó la gente blanca, o sea, y muchos detalles que vas viendo también en la cuestión de que los jóvenes empiezan como a no querer hablar su lengua, les da vergüenza hablar su lengua, te hablan en portugués y empiezan a avergonzarse de sus raíces, ¿no? Entonces, pues ese era un trabajo también con ellos y con uno mismo también, de independientemente de que tú llegas y estás haciendo un trabajo social, pues estás generando una influencia ahí, ¿no? Los chavos quieren vestirse como uno se viste, traer las cositas que uno trae, la laptop y así, ¿no? Y que pues Mozambique también viene de una guerra civil muy reciente también, ¿no? Que fue en el 84. Entonces, pues en lo que yo me enfoqué, que era con los niños y niñas huérfanas, pues había muchos por la proximidad de esta guerra que hubo, ¿no? Entonces, pues por ahí va, ¿no? Más o menos el impacto que tuve, ¿no? Y tratando, Jesús, de seguir esta línea sobre la cultura, ¿eres de la ciudad de Guanajuato? De León. De León. Digamos, en esta región del Bajío de México, hay también una como muy particular forma de ver la vida, ¿no? En donde quizá
podríamos hacer un cierto comparativo con lo que pasa aquí en Chiapas, ¿no? Una sociedad, por un lado, muy tradicionalista, muy conservadora, muy anclada en la religión católica, pero también una sociedad que genera una producción cultural muy significativa, desde como esta vis industrial y de emprendimiento que hay en León, ¿no? Que es muy particular, incluso cómo son los propios empresarios leoneses y cómo tienen un arraigo muy significativo, ¿no? Hasta el enorme cruce e intercambio cultural que vive la región del Bajío, ¿no? Propiamente en medio del país, sí recibe todo de norte a sur y de este a oeste. ¿Cómo crees que eso te sirve para tratar de localizar aquí en San Cristóbal, ¿no? Una serie de paralelos y una serie de diferencias? Sí, bueno, pues lo que dices es muy cierto. O sea, la región Bajío pues se caracteriza por ser una sociedad, digamos, bastante tradicionalista, moralista, apegada a la iglesia, que pues bueno, todo eso se permea en el contexto de la región de alrededor, desde la revolución, bueno, de la contrarrevolución cristera, ¿no? En este caso. Y que bueno, la fundación del Partido de Acción Nacional y todas estas cuestiones que tienen que ver, pues sí, con la moral, ¿no? Entonces es muy curioso desde mi ver, porque pues yo nací ahí, mis padres son originarios de Jalisco, entonces también ahí digamos que puedo ver un poco alrededor de cómo esto, pues digamos, es algo que rige, ¿no? La conducta social en aquel lado, ¿no? En donde, digamos, todo se vuelve un poquito más cuadrado, todo tiene que ser, digamos, apegado a ciertas normas sociales, códigos, que a veces se vuelven hasta doble moral, ¿no? Pero allá, digamos, si no, casi hay un dicho muy famoso, ¿no? Que si eres de allá dice, son come santos y escupe diablos, ¿no? Dale. Entonces, eso es muy complicado porque gente que piensa distinto a lo que normalmente abarca la región se ve mal, ¿no? O es un poco así como, no, es raro, ¿no? Piensa diferente, o es de otra ideología religiosa o política. Entonces, eso ha ido cambiando poco a poco, gracias a lo que comentabas, de pues precisamente todo este flujo de personas, culturas, gente que pasa por esta zona del país, pero eso sigue siendo, digamos, un elemento que sigue estando presente y que pues es la constante, ¿no? O sea, eso yo creo que va a seguir por ahí bastante tiempo. Cuando a ambos supongo que eran bastante jóvenes, les llegan las noticias del levantamiento armado aquí en San Cristóbal, ¿no? Y luego les llega las noticias de la construcción autonómica de los municipios y llega como toda esta información que supongo que para jóvenes como ustedes era muy inquietante y muy sugerente, ¿no? De que algo estaba pasando acá, que era muy distinto a quizá lo que estaba pasando en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto a lo que está pasando en todo el país. ¿Cómo lo viviste, Jesús? ¿Cuál fue tu aproximación a Chiapas, ¿no? En términos de decir, ¿cómo te atrapó? También hemos oído muchas historias de gente que llega y de vacaciones y nunca regresa, ¿no? Pero a ti, ¿cómo te va? Mira, pues yo era muy joven cuando el levantamiento, o sea, pues obviamente yo fui creciendo, sobre todo a través de la influencia de mis hermanos, que también fueron siguiendo, digamos, lo que fue el levantamiento. Ya cuando estoy un poco mayor, decido venir a visitar por primera vez Chiapas. Ya había tenido acercamiento mediante libros, literatura sobre la historia del estado. Y pues sí me llama mucho la atención el contexto, digamos, en el que se desarrolla el levantamiento. Sobre todo, pues, cuando fue en el 92, digamos, cuando tumbaron el monumento aquí en San Cristóbal, que es un símbolo bastante fuerte.
respecto aquel 12 de octubre. Entonces, pues es venir, digamos, a acercarte a lo que me interesaba en aquel entonces, ya a través de la lectura, y conocer más de cerca cómo se llevan estos procesos organizativos en base a la autonomía y en pro de la vida, ¿verdad? Entonces, pues es una cuestión que contrasta mucho con el contexto de allá, sobre todo en lo que tiene que ver, digamos, con la ética, ¿no? Porque de este lado yo me vine a encontrar con esa parte, ¿no? Que es así abundante pues para mí es de lo más valioso, la ética y el respeto. Entonces, de este lado se viven mucho los códigos de convivencia en base al respeto y a la ética, para construir en base a una sociedad, digamos, diferente. Cosa que allá a veces uno no ve, ¿no? Porque precisamente lo que decías de las formas de pensamiento muy particulares y esto, o sea, la doble moral, y en eso entra la falta de ética, ¿no? Porque puedes decir, no, sí soy bien católico y lo que quieras, pero en la praxis, ¿dónde está la ética, no? Entonces, para mí ese es un contraste muy fuerte que también me hace acercarme todavía más a otras formas, sobre todo de pensamiento y de práctica. Y pues es lo que me va haciendo, ahora sí que decidir venirme a vivir para acá, ¿no? Construir en base a códigos de convivencia sociales diferentes a donde yo provengo y que son más afines a cómo yo me siento. Y digamos, esta contrastación la podrías sintetizar de alguna manera. Allá venías de una especie de, trato de entender, de ambiente competitivo y de doble moral, ¿no? Y aquí encuentras un ambiente colaborativo, ¿no? Y como lo mencionas, con una ética que podemos caracterizar de alguna manera, pero una ética muy definida, ¿no? ¿Te encuentras tú con ese mismo paradigma, Beto? Sí, ¿Cómo lo claro. viviste tú? Sí, pues mira, yo en el levantamiento del 94, pues yo tenía 12 años. O sea, realmente estaba jugando, estaba en otra onda. Las noticias que nos llegaban, recuerdo muy bien, pues era lo que te llegaba por Televisa, ¿no? Y pues que eran un montón de revoltosos, matando gente, incendiando la ciudad y así, ¿no? Mis dudas y mis ganas de querer saber más vienen después. Y entonces retomo toda esa información que en su momento y todos esos hechos históricos, y empiezo a investigar también, ¿no? Empiezo a hacer mi propia investigación, empiezo a hacer mi propio análisis en base a literatura, en base al internet, que ya a los 12 años pues no había tanto internet. Cuando yo tenía 12 años, simplemente había, yo recuerdo ahí en la secundaria te daban clases de cómputo y sin internet, ¿no? Entonces ya después empiezo a hacer mi propio análisis y Chiapas para mí siempre fue como un punto clave de referencia, ¿no? Un lugar clave de referencia en cuanto a movimientos sociales y en cuanto a situación real que no nos comunican, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, yo personalmente lo tomo como una preparación, todo lo que hice, tanto en otras partes de México como en otros países, de labor social, porque siempre tenía en mi mente Chiapas, ¿no? Y estaba investigando hasta que un día dije, ya es hora, ¿no?, de venirme para acá. Y me encuentro con eso, ¿no? La diversidad con la que menciona Chuy, la diversidad que hay tanto en San Cristóbal, diversidad de otros países, diversidad cultural, pero también en todo el estado de Chiapas, ¿no? O sea, toda la diversidad cultural indígena que existe, ¿no? Entonces el aprendizaje, y no solo de Chiapas, sino también de otros estados que también han estado haciendo movimientos autónomos y que de alguna manera, o sea, Guerrero, Michoacán, pues son puntos claves también para ir aprendiendo y que también uno en su proyecto y en su vida, pues hay cosas que puede poner en práctica y hay cosas que pues también tenemos que ingeniárnoslas y ser creativos y hacer lo que nos corresponde, ¿no?
Nos sugiere Boaventura de Sousa Santos que hay una serie de epistemologías en el sur, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pensadores como Eduardo Galeano o el mismo Paulo Freire, ya no digamos luchadores sociales como el Che Guevara, llamaban mucho a mirar al sur, ¿no? ¿Por qué miraron al sur? Si el norte casi es el destino de todas las brújulas y de todas las aspiraciones humanas. En la gran mayoría, ¿no? Los flujos migratorios son hacia el norte, las aspiraciones son hacia el norte, ¿no? ¿Por qué mirar al sur, Jesús? Pues yo creo que tiene que ver mucho con, bueno, en mi punto de vista, o sea, es digamos, una contracorriente a lo que es, digamos, el norte, el pensamiento, digamos, occidental, el pensamiento de desarrollo, de progreso, sino el sur tiene que ver más con construcción en pro de la vida, construcción en base a relaciones sociales, en construir tejido social, en apoyarse, en defender la naturaleza, en defender la tierra, ¿no? El territorio, en evitar el despojo. Entonces yo creo que todo esto o sea, mirar al sur, ¿no? Es como una especie de reflexión muy interesante porque pues en realidad en América Latina, digamos, tan solo México, ¿no? O sea, digamos, el sur es un país totalmente diferente al norte, ¿no? O sea, cultura, religión, contexto social, población. Entonces hay un contraste bien interesante porque, por ejemplo, donde yo provengo mucha gente no conoce el sur, ¿no? Entonces no tienen idea de lo que hay acá. Viven bajo el paradigma del norte, donde el camino de vida prácticamente solo es uno, ¿no? Estudia, trabaja, cásate, ten hijos, desarróllate en tu casa en el campo y retírate, ¿no? O sea, es un paradigma porque en realidad, bajo las circunstancias en las que se desarrolla hoy la sociedad, pues eso prácticamente es imposible, ¿no? O sea, es como una especie de sueño guajiro, se vuelve como el sueño americano, digámoslo así, traducido en un paradigma social que se nos inculca desde que somos niños, pero eso es en realidad por una falta de contexto, donde es muy importante mirar al sur porque te haces de otras herramientas, conoces otras formas de construcción social y eso enriquece primeramente a uno y después pues empiezas a voltear y empiezas a ver que pues entre todos se puede construir una forma diferente de sociedad, ¿verdad? Pues ahora sí que de país, si se quiere ver así, de mundo. Entonces para mí eso es así lo más importante de mirar al sur. ¿Y por qué no mirar al norte, Beto? O sea, y sobre todo que tú eres de un estado fronterizo, ¿no? Claro. ¿Por qué no mirar al norte? ¿O qué no hay que mirar del norte, ¿no? Para poder mirar el sur. Mira, pues realmente el hecho de por qué al sur y hacer lo que hago y lo que quiero hacer viene como de un análisis pues de mis privilegios, ¿no? Yo nací allá en el norte, en una ciudad que tiene un poco más de 100 años. Y pues que es frontera, entonces la influencia gringa pues está ahí, ¿no? Entonces cuando yo iba al gringo, pues para mí era más o menos igual, ¿sí? Solo un poco más grande todo. Entonces, cuando viene ese análisis de mis privilegios y en mi mismo entorno, en mi mismo barrio, en el mismo pueblo de donde es mi madre, pues viene una desigualdad, ¿no? También. Y que yo vivía también, ¿sí? Entonces, a pesar de que yo no tenía privilegios como muchas personas de las que estaban ahí, tenía ciertos más privilegios que otras personas. Entonces, viene de ahí mi análisis, mi forma de pensarme y pues siempre viene esta forma,
duda de investigar y de primero ver que en el sur, no solo en México, sino también en el sur de África, en el sur más allá de América, en el sur de todos lados, pues es como la situación más difícil, ¿no? Del país, donde está la gente queriendo hacer las cosas y queriendo hacer su vida de una manera, y donde se ha perseverado tradiciones, la naturaleza, el respeto, ¿sí? Entonces, pues o sea, a lo mejor es porque pues yo ya conozco, ¿sí? Allá también, cuando fui a Europa, dije, güey, pues es muy parecido, o sea, aquí la gente tiene unos privilegios que te cagas, está la gente bien cómoda. O sea, yo estuve en Europa en el 2006, antes que viniera toda la crisis. O sea, ahorita pues claro que ha cambiado, pero aún así, pues a comparación de México, el sur de México, del sur de África o de otros países de África, pues es abismal, ¿no? Los privilegios que tiene la gente en un mismo país, ¿no? Entonces de ahí viene como esa inquietud de decir, no, güey, pues aquí yo no me siento cómodo, necesito como persona ver más y aprender más, no me basta con esto que la sociedad, mi abanico de opciones que la sociedad me está dando, con la que nací. Bien, las conozco, las acepto, las entiendo, pero no las comparto, ¿no? Entonces, pues a buscarle. Vamos a aproximarnos a la formación, constitución, como ustedes le quieran decir, del colectivo, ¿no? Lo primero que me interesa, me gustaría que nos comentaran, que nos platicaran, es ¿por qué el paliacate? Precisamente cuando se dio los 500 años, ¿no? De la invasión europea a América, cuando se inició esta invasión europea hacia América, y sucedió la caída de la estatua del conquistador aquí en San Cristóbal, ¿no? Había muchos que no tenían paliacate ahí, ¿no? Después se pusieron algunos paliacate, otros se pusieron pasamontañas. Pero casualmente el que tiró la estatua, si lo recuerdan en la foto, ese sí traía paliacate, ¿no? Pero siempre a mí se me figuró que él traía el paliacate porque es un instrumento de trabajo. Cuando un obrero, ¿no? Un albañil está trabajando, pues la manera de protegerse del polvo es ponerse un paliacate, ¿no? El paliacate también tiene profundas raíces mexicanas, muy del centro del país, no tanto del sur, ¿no? Es pañuelo que tenían con cierto privilegio, ¿no? Quienes eran mayores o caporales en las haciendas. No era necesariamente el pañuelo del pueblo, ¿no? O cuéntenos ustedes, ¿por qué le pusieron el paliacate al paliacate? ¿Por qué, Beto? Cuéntanos un poco. Yo creo que en esa pregunta tiene que contestar Chuy, que fue de los primeros que inició con el proyecto y que optó por ese A él nombre. se le ocurrió lo del paliacate. Con otras Pues personas, no, sí. vale. Bueno. Sí, bueno, pues como dices, sí tiene que ver con, es un símbolo, en realidad. O sea, pues sí, es un pañuelo, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia de nuestro país, pues ha estado presente pues, en varios momentos históricos importantes, ¿verdad? Entonces, es un pañuelo que es una herramienta, digamos, puede ser de trabajo, para limpiarte el sudor, para limpiarte las manos, para traerlo contra el sol. Pero al final de cuentas, esa herramienta de trabajo se convierte en un símbolo que tiene que ver pues, con la resistencia y con una identidad, digamos, de ir en pro de algo, ¿no? Entonces, pues lo retomamos ese nombre precisamente por la identidad que tiene en cuestiones de momentos históricos clave, ¿verdad?
O sea, porque sí se vuelve, digamos, un elemento visual bastante fuerte en cuestiones que tienen que ver con un decir ya basta, a un alto a una corriente de pensamiento, a una forma de cómo se viene viviendo, ¿verdad? Como planeta. Entonces, pues sí, el nombre proviene más que nada por retomar esa identidad de poder de ese símbolo que tiene que ver con la resistencia. Digamos, cuando fue el levantamiento del 94, había como una predominancia, y de hecho se dio durante mucho tiempo, de que el paliacate lo usaban principalmente las mujeres zapatistas y los hombres zapatistas usaban el pasamontañas. También había mujeres zapatistas, sobre todo las comandantas, pero también tenían abajo el paliacate, enfrente del pasamontañas tenían su paliacate, ¿no? Como este símbolo de lucha, ¿no? De resistencia, de alternativa, ¿no? ¿Qué tanto es el colectivo, el espacio que tienen ustedes? ¿Qué tanto es un paliacate realmente? ¿Cómo lo ves, Beto? Pues creo que por ahí vamos. Es el hecho de resistir y de crear y de trabajar en conjunto, pues es algo que sí pues siento yo que representa el espacio, ¿no? Y las personas que estamos colaborando en él, ¿no? Resistencia en cuanto a que pues el trabajo del día a día y el que pues es un espacio independiente y de que buscamos entre todos y todas la forma y las formas en que el espacio se mantenga, ¿no? Y continúe y que vaya evolucionando también. En cuanto al trabajo y en cuanto a que nos identificamos como las otras personas que utilizan también el paliacate, pues para mí es muy simbólico también, porque yo siempre he usado paliacate. Incluso antes de estar en el colectivo del paliacate, yo lo usaba. Para mí ha sido muy simbólico y ahí está, ¿no? O sea, es como el símbolo que nos une y que siempre cuando, pues, de alguna manera quieres hacer las cosas de otra forma o llegan propuestas, pues es un símbolo que te hace como, oye, no va por aquí, ¿sí? O sea, podemos buscar otras formas, tenemos que permanezca el trabajo, el respeto, ¿sí? Y que es un proyecto que se hace entre todos y todas, ¿no? O sea, no es de unas cuantas personas, es un proyecto que se va formando conforme las personas que van aportando y va creciendo en conjunto con las personas que estamos ahí, ¿no? ¿Qué es el paliacate? ¿Qué hace el paliacate? Bueno, pues el paliacate es un lugar de encuentro donde es un foro social, digamos, que retoma, digamos, una labor como lo que debería de ser la calle. O sea, es un lugar donde la gente puede llegar a compartir sus experiencias, sus propuestas, para que otras personas puedan retroalimentarla, puedan compartir su trabajo. Es un lugar que funge como vínculo entre organizaciones, entre individuos, para generar proyectos e ideas. Es un lugar de convivencia, es un lugar de diálogo, donde se intenta fomentar mucho lo que es el respeto y la construcción en base al respeto del trabajo del otro, o sea, porque se puede pensar diferente, pero la idea de esto es enriquecer mediante un diálogo, una retroalimentación directa, ¿no? Entonces, en el espacio se llevan a cabo actividades artísticas y culturales y también de diversos tipos, pero en su mayoría, digamos, un eje de los principales es el trabajo artístico y cultural, ¿verdad? Entonces, esto
pues da un ambiente bastante amplio entre individuos y colectivos, ahora sí que bastante diverso, donde se genera un diálogo bastante enriquecedor y donde permite la generación de ideas y de concretarlas incluso, ¿no? O sea, de personas que se conocen, se vinculan ahí mismo, se teje una especie de red informal, pero que pues es real, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros le llamamos, pues uno de nuestros ejes de trabajo es la construcción de tejido social, en base al ambiente que se genera con toda esta propuesta. Entonces, para nosotros, pues el Paliacate pues, le llamamos un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar de encuentro donde se llevan un montón de cosas a cabo y también es como una especie de laboratorio de creación donde varias personas ahí desarrollan ideas. Cuando hablamos del arte y de la cultura, ¿no? Siempre nos remitimos a pensar pues en élites, ¿no? En gente que o tiene per se, ¿no? Una capacidad natural para la producción artística y cultural, o gente que ha vivido una trayectoria y toda una formación, ¿no? Que le permite tener y acceder a ese tipo de diálogos. ¿Qué diferencia al Paliacate de un Ateneo? Pues mira, pues como te decía Chuy Arturo, o sea, el Paliacate, pues vamos a partir de que es como una consecuencia social, de que lo público cada vez se hace más privado. Entonces, el Paliacate surge para que, pues desde un espacio privado, se puede decir, porque pues se paga renta, se pagan todos los gastos, es un lugar privado, pero se hace público, ¿no? Entonces, al hacerse público, está abierto a todas las propuestas, incluso de gente que va iniciando, hasta como gente que ya tiene una trayectoria profesional y artística muy amplia, ¿no? En todas las diversas actividades y disciplinas artísticas, ¿no? O sea, desde un cuentacuentos hasta una exposición de foto, pintura, música en vivo de todo género. Entonces, nosotros no tratamos de quitar todos esos trámites burocráticos. O sea, tanto es así que el Paliacate hasta ahora lleva un poco más de 6.500 presentaciones artísticas. Entonces, simplemente, o sea, nosotros cuando se acerca alguien y que creo que la mayoría de las personas que se han presentado y se siguen presentando, saben que el espacio está abierto, ¿no? El espacio es para que se use, ¿sí? Nosotros no te vamos a decir tú sí, tú no. O sea, ni el espacio. Simplemente hay unos ciertos lineamientos que son o sea, que el respeto, que tu presentación tenga una propuesta social, ¿sí? Y artística. Entonces, a partir de esta apertura, pues no hay censura, ¿sí? Entonces, pero nosotros como parte del colectivo y que cada uno tiene su función ahí, pues sí se le da el tiempo y si tú llegas con una propuesta, se te da el tiempo para ver de qué va la propuesta, de qué manera te podemos apoyar nosotros como colectivo y el espacio también para que tu obra, tu presentación se lleve a cabo de la mejor manera posible y de la manera más profesional posible, ¿no? También de acuerdo a las herramientas y todo lo que se tiene ahí, ¿no? Que poco a poco hemos ido como avanzando, ¿no? O sea, antes pues se les pedía a la gente que llegara con su amplificador, por ejemplo, ¿no? Y su micro, porque no teníamos nada, pero ahora pues ya se tienen ciertas cositas, entonces pues hemos ido caminando en estos 6 años, pues a paso lento, pero pues avanzando, ¿no? La producción cultural y artística en los últimos 15 o 20 años ha sufrido quizá una de sus mayores crisis en México, ¿no? Salvo
ciertos espacios, ¿no? Que se sostienen con mucha dignidad y mucha resistencia también, incluso dentro del aparato estatal. En general, las y los jóvenes se están enfrentando a un problema muy grave, ¿no? De prácticamente la eliminación de los espacios públicos para la formación artística y cultural, ¿no? Pero también para la expresión artística y cultural. San Cristóbal no se exime de ello, y poco a poco los espacios tradicionales que existían, ¿no? Por ejemplo, el Centro Cultural del Carmen, que tenía un referente y una explosión cultural de formación artística y cultural muy significativa, pues se han ido apagando, ¿no? Intencional o generacionalmente. ¿Cómo lo ven ustedes ahora, ¿no? ¿Y qué oportunidades ven ustedes ahora de espacios como el colectivo El Paliacate, ¿no? ¿Qué tanto pueden dar la batalla, ¿no? ¿Qué tanto pueden ser la respuesta, ¿no? Emergente ante este aplastante paso de la hegemonía neoliberal, ¿no? Donde la cultura y la producción artística, si no es una mercancía, es un estorbo. ¿Cómo lo ven? Pues yo creo que es muy interesante a partir por ejemplo, de ver la cultura como un ente vivo, ¿no? O sea, lo que tú decías de que a veces se piensa en arte y cultura en cuestiones de élite. O sea, de que una galería, cuadros en paredes, un gran teatro con un gran público, ¿no? O sea, aquí en San Cristóbal y en México hay unos grandes teatros con una infraestructura, pero que en realidad tienen poca afluencia, o es muy difícil acceder a utilizar un espacio de estos, ¿verdad? Por las políticas públicas, precisamente por toda esta hegemonía o cooptación o recortes o este tipo de cuestiones, ¿no? En cuanto a casas de la cultura y este tipo que cada vez se ven pues, con un yugo económico. Entonces, nosotros vemos esto y lo tomamos como aprendizaje. Entonces, precisamente nosotros por eso partimos de un desarrollo en base a nuestra propia autonomía. O sea, siempre buscamos la manera de irnos creciendo, si quieres de a poquito, como dice Beto, paso a paso, lento, pero pues no dependemos de nadie en un sentido que nos digan, ay, ¿sabes qué? Ahí te va, ya te paras tu trabajo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos un gran foro, no es el gran teatro, digamos que no es la gran casa o el gran espacio, pero es una pequeña infraestructura que se brinda y se presta. Entonces eso hace que mucha gente pase a través del lugar. Y lo que hace, digamos, que la cultura se vuelva viva en este tipo de entornos es precisamente que la casa, pues sí es una pequeña infraestructura que se presta y se brinda, pero lo que va acuerpando eso es precisamente todo el grupo de personas que pasa por ahí y que empieza a ver pues que se empiezan a desarrollar cosas, ¿no? Entonces, en base a eso se empieza a construir algo desde esa pequeña infraestructura que empieza a ser hacia afuera, que empieza a ser lo que pues viene siendo esta concepción que yo personalmente veo como de ver la cultura y el arte como un ente vivo, ¿no? Que retoma ese paradigma de construcción social. O sea, el arte no nada más es ir a un museo o ir a una obra de teatro, ¿no? Sino es un ambiente que se genera en base a las artes mismas. Entonces yo creo que ahí pues, es un elemento bastante interesante, al menos a mí en estos 6 años me ha parecido que este camino nos ha ido abriendo esa forma de ver y que toda la gente que ha pasado a través de estos 6 años ahí, o sea, ha sido una experiencia bastante bonita. Hemos visto también en estos quizás 6 o 10 años que también propuestas que emergieron de organizaciones independientes, de productores, principalmente los cafetaleros, ¿no? También han venido decayendo, ¿no? Pareciera que hay como una suerte de maleficio con los espacios culturales, ¿no? Tuvieron mucha importancia en los años 90, a principios de la primera década del siglo, y han venido siendo
sustituidos por colectivos como ustedes. ¿Han tenido chance de reflexionar esto o están tan metidos en su onda que no han visto lo que pasa en el entorno? Porque pareciera que el problema central ante el embate neoliberal, ¿no?, es cómo crear espacios que puedan ser sostenibles o medianamente sostenibles desde el punto de vista económico, ¿no? Y eso pues permite que los espacios tomen una dimensión determinada, ¿no? También se hagan de una clientela determinada, se hagan sus propios parroquianos, ¿no? Que asisten cotidianamente al centro, y que en algún sentido u otro también se alimenten esporádicamente de las corrientes y los eventos culturales que hay en la misma ciudad, ¿no? Está en el centro, lo he oído ya un poco, sí está en el centro su preocupación de la sostenibilidad como base para mantener la independencia y la autonomía. Sí. Sí, lo que siento que una cosa que hace que el Paliacate continúe y que siga sumando más actividades y más gente y que sea un espacio en el que la afluencia va aumentando cada año con año, que lo económico pasa como a un segundo o un tercer término para nosotros, ¿no? O sea, tanto las personas que estamos en la cuestión de la gestión como las personas que van a presentarse o que están colaborando de alguna manera con el Paliacate, con otro proyecto o algo, si estaríamos trabajando en otro lado, estaríamos cobrando y ganaríamos mucho más, ¿no? Pero el hecho de estar ahí, de apostarle a un proyecto social, un proyecto donde lo que importa no es lo económico, sino el difundir y el compartir, pues lo económico viene como consecuente, ¿no? Hemos tenido nuestras rachas, los primeros años era muy difícil, pero la gente se apuntaba. O sea, en cuanto había una situación económica difícil, pues nosotros la promocionábamos y la gente apoyaba, ¿no? Y ahora, pues de alguna manera se mantiene y en cuanto al esquema de trabajo, o nosotros le llamamos trabajo colaboración, de todas las personas con el espacio, pues más allá de lo económico hay un trato humano, un trato real y hay una colaboración mutua, ¿no? En días recientes estaba viendo un reportaje sobre la transición de las ONGs en Inglaterra, ¿no? Y decían que había una transición generacional. Y ponían un ejemplo que me parece muy interesante y me gustaría que si encuentran similitudes al respecto, las comentaran. Era un grupo de artistas, fotógrafos, ¿no?, que armaron una ONG, digamos el equivalente aquí a una ACE, ¿no? Y entonces, pues vivían de meter proyectos, subvenciones del gobierno, entonces ellos decían que pues que ganaban más o menos bien, ¿no?, así, pero que el propósito que era el que les movía, que era el arte, cada vez estaba más subsumido, ¿no? Cada vez más estaban metidos en cuestiones burocráticas, en generar informes, etcétera, etcétera. Y entonces decidieron mejor dejar por un lado la AC o la ONG y hicieron un colectivo, ¿no? Y entonces el colectivo se dedicó a generar arte, pero vender el arte, ¿no? Generar fotografías, pero vincularse a la construcción, vincularse a ciertos espacios públicos, ciertos espacios privados, para venderles su arte, ¿no? Y ellos estaban mucho más contentos ahora, decían que no ganaban como antes, ¿no?, pero que podían hacer lo que realmente les gustaba, ¿no?, que no era hacer papeles,
sino generar arte a través de la fotografía y hacer creatividad al respecto. ¿Se identifican ustedes con esta corriente, con este paradigma? Pues yo creo que, o sea, dentro de esto que dices, es muy importante resaltar, pues eso, ¿no? O sea, cada vez en este contexto es mucho más difícil que una persona, pues, se desenvuelva o se desarrolle en lo que le gusta hacer, ¿no? Porque está supeditado a sobrevivir, ¿no? Entonces, muchas personas se van con la finta o siguen la línea inconscientemente de decir, no, pues, siempre hay que ir por el dinero, hay que ir por el dinero, hay que ir por el dinero. Entonces, nosotros nunca ha sido una prioridad el dinero, obviamente lo vemos como una cuestión, pues es un recurso que tenemos que gestionar para poder seguir caminando de cierta manera, pero no es nuestra finalidad, ¿no? Entonces, eso automáticamente cambia toda nuestra forma de trabajo, desde cómo nos organizamos internamente hasta cómo buscamos formas de colaborar con las personas externas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Paliacate siempre llegan muchas personas y, oye, es que quiero ver si me contratan. No, pues es que aquí no contratamos a nadie. O sea, aquí buscamos trabajar en conjunto para desarrollar algo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu idea? No, pues que yo quiero tocar o quiero presentar una obra de teatro. Mira, pues tenemos estas experiencias, se han manejado así en 6 años, ¿cómo ves? O sea, vamos a desarrollarla en conjunto, tú tienes tu trabajo, nosotros podemos apoyarte en la cuestión de la infraestructura y pues vamos a desarrollarlo, hacemos una convocatoria que venga la gente y pues compártelo, ¿no? Entonces la idea es eso, o sea, es buscar entre ambas partes, desarrollarlo y salir. Pero no es así de que, no, pues sí, fíjate que aquí se paga tanto, o sea, no hay una paga, o sea, no podemos comprometernos a eso simplemente porque es irreal desde nuestra realidad. Entonces se busca precisamente mediante creatividad buscar formas tanto de intercambio como de colaboración y pues de gestionar el recurso que salga pues para que sea justo, ¿verdad? Perdón, Arturo. Sí. Y en cuanto al ejemplo que ponías también de Inglaterra, o sea, nada más así como dejar y retomar lo que dice Chuy, pues hay personas que también les gustan como llevar la parte administrativa, organizacional, ¿no? Que es muy necesaria también en un proyecto. O sea, está la gente que genera el arte, que hace la cuestión artística y que es una chamba, pero también están otras personas que están en sincronía con la cuestión artística, pero están de acuerdo en que tiene que haber una cuestión organizativa también, ¿no? El simple hecho de gestionar y de administrar los recursos, ¿no? Sí, claro. Por ahí, o sea, lo que venden estos chavos, pues hay que organizarlo y ver a dónde se va a ir. El simple hecho de hacer eso, pues tiene que haber alguien. O sea, en cuanto a ya la onda de la burocracia y de estar metiéndote en papeleo para concursos, para estar bajando fondos, pues va a llegar un momento, o sea, para nosotros es en estos 6 años y que es parte de lo que nos ha ayudado como a seguir avanzando, es lo que decía Chuy, que no dependemos de nadie, de ningún recurso de nadie, ¿no? O sea, nos estamos autogestionando y en base a todas las personas que llegan a colaborar, ¿no? Desde el artista que llega a presentarse, nosotros que estamos en la cuestión de la gestión y la gente que prefiere ir a tomarse un café ahí, una chelita ahí que a otro lado porque sabe que está apoyando a algo que pues es justo y que se reparte para todos, ¿no? Como recientemente incluso los zapatistas convocaron a un evento artístico y cultural, de acuerdo a también gente que estudia estos temas generacionales, ¿no? A lo mejor malmente, pero ha etiquetado a su generación como una generación de artistas, ¿no? Muy parecida a la generación del 68. Y que esta característica precisamente que tiene su generación, pues les da como esta vis para experimentar, para buscar, ¿no? Para crear, para compartir, para colaborar, otros esquemas, ¿no? Y otras formas de arreglarse con el mundo, ¿no? En donde efectivamente pareciera que el eje del dinero pues no es el eje central, ¿no? Sino tratar de construir una buena vida, ¿no? Y de vivir una buena vida. En
en sus experiencias que han tenido, ¿no?, a lo largo de estos años en el colectivo, ¿qué tanto han aprendido de las otras y los otros, del conjunto de otros colectivos que vienen a compartir con ustedes, ¿no?, a incrementar esta visión de buena vida, ¿no?, de vivir bien, donde el eje central no está asignado por el dinero, independientemente de que pues, hay que pagar la renta, ¿no? Claro. Eso hay que siempre pensarlo. Incluso es una base material para que permanezca el espacio, ¿no? Pero ¿cómo se han alimentado ustedes en este sentido de los otros colectivos, ¿no?, de los colectivos de artistas, de los productores culturales, en continuar en esta línea de la construcción de una buena vida? Pues yo creo que aquí el elemento más importante es la réplica de la experiencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a lo largo de este tiempo, pues ha pasado por el espacio mucha gente, pero lo más interesante de esto es que mucha gente regresa. Entonces, eso hace pues que se vaya acuerpando, digamos, esta especie de familia rara, ¿no? Donde está bastante diversa, bastante viajera, pero que al mismo tiempo, pues en determinada ciclo de tiempo regresa, ¿no? Y ellos siguen el camino de seguir haciendo su trabajo en su colectivo, en su proyecto, pero el tiempo es como un espejito, ¿no? Donde nos conocimos hace tiempo, pero esa persona tuvo un camino, tuvo una experiencia, entonces al volver tenemos una plática de vernos y es rebotarnos, ¿no? Aprendizajes, o sea, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poco tu viaje, ustedes cómo han estado. Entonces tenemos así como una especie de diálogo así informal, donde siempre pues nos vamos rebotando y eso nos vamos retroalimentando para ir cambiando y decidiendo cosas en lo cotidiano, porque nosotros pues, no tenemos ningún método de trabajo, lo hacemos en base a lo que la gente nos va diciendo, por eso decimos que es un colectivo, no nada más nosotros que estamos dentro, sino también los que estamos afuera. Entonces nos vamos reconstruyendo mediante pues, ese cambio de información, de irnos preguntando cosas y de que la gente también vaya pues, construyendo el espacio, ¿no? Entonces nosotros en base a ese tipo de iniciativas y de retroalimentaciones vamos cambiando nuestra manera de trabajar o de pensar y de hacer. Obviamente tenemos ejes bien definidos, pero siempre vamos acuerpándolo en base pues a la creación colectiva, desde artistas hasta visitantes, ¿no? Esta globalidad que les toca vivir como generación, ¿no?, es un privilegio magnífico, ¿no? Antes no existía tal facilidad, ¿no? Simplemente para llegar a Palenque se hacían como 12 horas, ¿no? Terracería. Pero si nos situamos en este contexto de esta globalidad, ¿no?, que corre paralela a la globalización, son dos procesos que ahí van parejos. ¿Qué les dicen los otros paliacates del mundo? ¿Hay otros paliacates en el mundo? ¿Los han visto? ¿Qué han compartido con ellos? Milton Santos decía que si había alguna oportunidad alterna a la globalización era construir la autonomía del lugar, ¿no? ¿Cómo los han visto? ¿Los ven? ¿Cómo se relacionan con los otros paliacates del mundo? Pues es bien lindo eso, ¿no? O sea, ver cómo cada persona, cada colectivo va generando su proyecto, ¿sí?, en base a las necesidades y el ambiente, ¿no?, en el que les rodea y en el que están, el entorno, ¿no? Es muy lindo cuando llega gente y nos comparten, ¿no?, lo que están haciendo en otros países, en mismo San Cristóbal, ¿no? Nosotros tenemos mucho contacto y rebote de trabajo y de ideas con mismos colectivos de aquí, ¿no?
tanto colectivos como organizaciones, como centros de derechos humanos, o sea, toda esa comunicación que nosotros tenemos, que comentaba Chuy, pues es muy lindo y es la retroalimentación que se saca entre cada discusión, plática. Incluso viene gente que presenta los proyectos en el espacio y se abren al debate y a la crítica. Entonces es muy lindo porque ves gente que dice, estamos haciendo las cosas de una manera, apórtenos, y nosotros estamos igual, o sea, nosotros nos han invitado a muchos lados a platicar, viene gente también de otros espacios culturales, de muchos tipos de proyectos de audiovisuales, cultural, social, viene al espacio, ha llegado gente, comunidades a hacer sus ruedas de prensa, en la situación en la que están, abrir su proyecto y sus problemáticas para recibir también críticas y aportar, ¿no? Que la gente de qué manera puede aportar y trabajar en conjunto. Entonces, pues para nosotros es muy lindo y es muy enriquecedor y es la manera en que, como dice Chuy, es la manera en que hemos venido creciendo, el simple hecho de sentarte ahí en una mesita, ponerte un café y platicar. ¿Cómo vas? Sí, ¿cómo vamos nosotros? Ahí te va. Cuando uno reflexiona en torno a esta nueva forma de ver y de convivir en el mundo que representan espacios como el suyo, ¿no? Siempre está el otro lado, ¿no? Y siempre está como la tentación, ¿no? Que es casi inherente a la construcción de autonomía y autogestión, ¿no? De que terminas viéndote mucho para adentro, ¿no? Y dejas de ver lo que está sucediendo realmente afuera, ¿no? ¿Cómo impedir que eso pase? Porque no, es una tendencia casi natural, ¿no? Estás tan ocupado en lo que es tu tarea cotidiana, ¿no? Y tan convencido de que esa es, digamos, la alternativa incluso de tu vida, que dejas de ver el entorno, ¿no? ¿Cómo no dejar de ver el entorno? Y cómo verlo desde dos vertientes, ¿no? Desde una vertiente puede ser política, muy crítica, ¿no? Pero también desde una vertiente muy humana y compasiva. ¿Cómo podría o cómo hacen esto si es que lo hacen, ¿no? Pues yo creo que tiene que ver mucho con la parte de que pasa mucha gente en el espacio. O sea, nunca se vuelve rutinario. O sea, yo creo que un factor que hace que uno tenga ese tipo de ceguera es precisamente una rutina. Entonces acá tenemos cada quien un rol, todos operamos, pero al mismo tiempo no hay una rutina definida. Entonces eso pues rompe un poco esta dinámica de ceguera, pero lo otro que yo creo que es lo más valioso que hace que pues en una gran parte del tiempo tengamos esa apertura es que mucha gente llega al espacio también a apoyarnos, a colaborar con nosotros. O sea, nosotros estamos ahí en la operación del lugar, pero no nada más nosotros. O sea, llega más gente. O sea, cualquiera de las personas que va nos puede ver a nosotros o puede ver a otras personas ahí. Entonces, se vuelve una cuestión de trabajo informal, pero al mismo tiempo es formal porque se tienen que hacer las cosas en cierto tiempo, en cierto momento y bajo ciertas circunstancias. Pero esa flexibilidad de no ser cuadrado o de integrar a más personas que en su momento, incluso en el mismo día, dicen yo quiero apoyar, bueno, pues ahora, entonces es cambiar esa dinámica cotidianamente y eso hace pues que también todo el tiempo estemos así como que recibiendo o estar más al tiro para estar en las circunstancias de la actividad. Y pues la otra variable es la diversidad de eventos que hay, o sea, nunca es igual la dinámica. Siempre hay que estar haciendo cosas distintas respecto a lo que vaya a suceder en ese momento. Entonces, eso ayuda mucho. No digo que no suceda la ceguera, porque digo, a lo largo del tiempo, pues sí hemos ido cambiando cosas. Nosotros tenemos internamente nuestros procesos, digamos, de reconstrucción y de analizar cosas, de repensarnos lo que no hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal. O sea, de ver cómo lo vamos gestionando internamente para... Más bien, son esos pequeños momentos de reflexión, más las cosas que acabo de comentar, lo que hacen que vayamos avanzando, digamos, en un sentido de nuestra propia evolución
como colectivo. ¿Cuál es la tarea política del Paliacate? Pues yo creo que la más importante es la construcción de un tejido social que se genera partiendo de todo este ambiente, de todo este movimiento de gente que se va conociendo, que va generando, que se va vinculando, que va creando. Yo creo que esa para mí es un eje de los principales, ¿no? Eso y retomar también pues el poder de transformación que tiene el arte y la cultura como elementos vivos y no elitistas, sino como retomar, por ejemplo, el paradigma de que el teatro pues nace de la calle, eso es como una especie de lugar de encuentro, el mismo poder que tiene incluso una pantalla de televisión frente a una audiencia, ¿no? Pero lo diferente es ¿qué estás diciendo? O sea, el teatro es una herramienta de transformación social por eso, ¿no? Entonces es retomar todo ese tipo de cuestiones y crear en base a lo que el mismo entorno también pues, va marcando pauta, ¿no? Y así también como en esa secuencia de preguntas muy breves, ¿y cuál es la apuesta social del Paliacate? ¿Hacia qué modelo de sociedad quiere avanzar? Pues es que sería como, no lo sé, es que es como tratar de imponer o de tratar de idealizar un modelo, ¿no? O sea, más bien aquí es una construcción que vamos haciendo el día a día como personas, como humanos, también teniendo nuestros errores, teniendo nuestros aciertos y que por lo mismo que siempre las decisiones cuando son decisiones o situaciones muy importantes, lo hacemos en conjunto, nos lleva más tiempo, ¿no? No sé, el idealizar para mí es que cada uno dé lo mejor, ¿no? Y siempre y cuando respetándose a uno mismo, respetando el espacio de la otra persona y respetando el espacio, ¿no? Si estamos hablando del Paliacate, ¿no? Es como, a partir de ahí, pues lo que sea, ¿sí? A partir de ahí, retomando lo de la construcción del tejido social, a partir de que todo lo que se presente ahí tenga una propuesta social, una aportación social, y formativa, pues se va a ir desarrollando, ¿no? Y yo creo que no, también pues el fomentar ciertos códigos de convivencia, ¿no? A raíz de esto, de nuestra experiencia, pues es también esto, ¿no? O sea, ir permeando esto de nuestra experiencia interna, también pues ir fomentando códigos de convivencia para nosotros fundamentales en base al respeto, la libertad de expresión y pues la ética, ¿no? Entonces ir permeando eso también un poco hacia afuera. Yo personalmente celebro mucho, es la tercera vez que me toca entrevistar a integrantes de un colectivo y celebro mucho que no tengan un destino ya definido y decidido, ¿no? Eso realmente, por lo menos a mi generación le pesó mucho, ¿no? Que tenías que orientarte hacia un camino ya claramente establecido, ¿no? Incluso hasta los poemas hablaban del camino que iluminaban los que te precedieron, ¿no? Y esta libertad con la que su generación actúa, ¿no? Actúa en el territorio, actúa socialmente, creo que permite visualizar múltiples opciones, ¿no? No solo una, sino todas las que sean posibles, ¿no? Y todas las que sean admisibles, ¿no? En un marco, ¿no? De respeto y tolerancia. Cuando ustedes se plantearon, y supongo que se lo siguen planteando, la apertura del Paliacate y con ese simbolismo tan fuerte que tiene como referente a los hermanos zapatistas, ¿qué se plantearon o qué se han planteado, ¿no? de incorporación de los pueblos originarios a este espacio, ¿no?
cómo se lo plantean, cómo lo ven en el futuro, ¿ha sucedido, no ha sucedido? ¿Desde qué perspectiva ha sucedido? Y me interesa mucho que específicamente en el tema de arte y cultura, ¿no?, pudieran platicarnos cómo ha sucedido o cómo lo ven. Bueno, pues a lo largo de este tiempo, pues hemos sido, digamos, partícipes del ver el crecimiento, por ejemplo, en cuestiones de literatura, movimiento musical, ¿no? De compañeros que son originarios de pueblos de por acá. Y pues es bien bonito ver también, o sea, casos particulares, o sea, de esa trayectoria de años, ¿no? De ir viendo desde la primera vez hace 6 años, de cómo hay una evolución y participación en un contexto distinto al de su pueblo, ¿no? Entonces se vuelve, digamos, una experiencia intercultural en ese sentido, porque no te voy a decir que siempre sucedió. O sea, llevó tiempo que el espacio cobrara esa misma dinámica, o sea, porque siempre fue abierto, pero una cosa es que sea abierto y otra cosa es que la gente se acerque y vaya, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de un contexto de un pueblo originario, a veces se vuelve un poquito un proceso más, pues, distinto. Entonces, ha sucedido, afortunadamente, o sea, sobre todo desde hace unos 3 años ha sido un poquito más, pues se nota en la cuestión de las actividades, ha habido más participación, pues, de grupos de teatro, de personas de pueblos originarios, música, literatura indígena, trabajo audiovisual, gente que viene no nada más de aquí de la región, sino de otras partes de México, ¿no? Como es el caso de la visita que hemos tenido, por ejemplo, de gente de Cherán, gente de Guerrero, de Oaxaca. Entonces, pues sí ha sido, digamos, un proceso que sí se va viendo así como, se va quitando como esta cuestión de una barrera, digamos, que tiene que ver a lo mejor también con esto que tú decías, de que a lo mejor se percibe como una cuestión medio elitista, pero de repente se ve que se difumina y como que no. Entonces como que sí se vive esa apertura y pues lo bonito es que se va viendo que se van desarrollando incluso más procesos artísticos, culturales y se van permeando, o sea, ahí va, o sea, hay un movimiento en realidad bastante fuerte. Entonces eso también es algo, pues, muy interesante de estar ahí viendo. Claro, sin estigmatizar, si la hipótesis es cierta de que es una generación de artistas, pues hay una generación de artistas también en los pueblos originarios, ¿no? Claro. Y una generación que tiende muy fácil a derrumbar las barreras, ¿no? Y favorecer un diálogo intercultural. Los poetas, no importa de qué lengua sean, son poetas, ¿no? Y los músicos, no importa de qué lengua sean ni qué ritmo toquen, son músicos, ¿no? Y fácil derrumban las barreras ideológicas, políticas, incluso las barreras culturales. Me llama mucho la atención este tema, ¿no?, de la interculturalidad, ¿no? Porque creo que es un tema clave para la ciudad. ¿Cómo es que ustedes usan esa llave de la interculturalidad? Y lo digo porque aquí convivimos migrantes, gente local, extranjeros, las y los de los pueblos originarios, gente adulta, gente joven. Hay una multiculturalidad en la ciudad, ¿no?, que poco a poco está tendiendo ese es un gran mérito también desde el 94 a la fecha, a transformarse en una interculturalidad. ¿Cómo la ven? ¿Qué tan fácil es que el Paliacate también sea un espacio para eso, ¿no?, para el diálogo intercultural? Pues lo es de por sí. Es un factor que se ha venido dando en cuanto a el desarrollo del proyecto y la comunicación y el intercambio que se tiene con diferentes artistas, y que para nosotros no importa de dónde vengan, ¿sí?, ni qué idioma hablen, como tú decías, ¿no? O sea, el poeta es poeta y no importa qué idioma hable. Entonces, lo que está sucediendo en San Cristóbal, pues sí es como muy lindo a la vez y muy enriquecedor para cada persona
y cada profesional, cada persona que se profesionaliza en su arte, ¿no? ¿Por qué? Porque estás recibiendo influencias de diferentes partes, estás creciendo como artista simplemente viendo o colaborando con gente que ha estado también en otras partes. Un día una persona me dice, oye, necesito un grupo de músicos locales de San Cristóbal. Digo, uy, pues es que, pues mira, hay una banda, o sea, te puedo, pero no quiero marimba. Me dice. Le digo, güey, pues mira, pues viendo así como es San Cristóbal, tengo un grupo de Afrobeat. Claro. Que bien está un francés, una polaca, un italiano, un chavo, un coleto, así, ¿no? Entonces le digo, pues esto es San Cristóbal. Entonces, pues, como que decía, no, o sea, ¿en serio? Digo, pues sí, güey, esto es lo que sucede aquí. Entonces, pues ese camino también libre no libre, sino más sencillo del que platicabas, que generaciones anteriores han estado chambeándole, para nosotros es un privilegio también y es una forma de darle continuidad a mucha chamba que viene haciendo gente mayor que nosotros, colectivos que ya tienen más tiempo que nosotros. Entonces ese respeto que nosotros tenemos y esa humildad de aceptar y de compartir con todas estas personas, pues es como la apertura que nos da para recibir todavía más propuestas y es la manera en que, te decíamos, ¿no? Es la manera en que vamos creciendo entre más diversidad haya, ¿no? ¿Cuántos paliacates más necesita San Cristóbal, México, el mundo? Híjole, pues yo creo que, o sea, este tipo de espacios yo creo que son una necesidad real. O sea, pues al final de cuentas es una consecuencia de la necesidad de expresión y de intercambio. Yo creo que la pregunta de cuántos, yo creo que la va marcando el mismo crecimiento de un lugar, el mismo contexto local. O sea, yo creo que sería difícil contestarlo para mí, un número, pero yo creo que las mismas necesidades de un lugar van haciendo que esto se vaya metamorfeando, ¿no? Ahí conforme a lo que sucede, porque pues yo creo que hay lugares donde, por ejemplo, no es tan fácil, ¿no? O sea, hablando del contexto donde yo vengo, no es tan fácil. O sea, un lugar así se ve como algo muy raro. Entonces, y lo que dices, ¿no? O sea, dices lo de una especie de llave para que un espacio así se mantenga o esté permanente, pues también es la inclusión, o sea, el no racismo, el no elitismo, el mantener el respeto y todas estas cosas que hemos comentado durante la entrevista. Pero también hay lugares donde yo creo que no es tan sencillo. Aquí también facilita esta interculturalidad y también el fomento a ciertas cosas que eso se vaya, digamos, abriendo brecha, pero el contexto san cristobalense es una cuestión bastante, digamos, particular, ¿verdad?, a otras zonas del país. La verdad, me interesa mucho la plática con ustedes, es muy, muy apasionante, muy, muy interesante. Quisiera preguntarles dos cosas para tratar de ir cerrando esta charla sobre su experiencia. Uno, siempre he pensado que la mejor producción cultural en las ciudades, ¿no?, se da en los barrios, no en el centro, ¿no? Las que tienen esta raíz popular, esta raíz de rebeldía popular, ¿no? Antes se decía esta raíz contracultural que emergía de los barrios, ¿no? ¿Qué tanto se están acercando a esa parte de la ciudad, ¿no?, que es la dura, ¿no?, que es la que no es, me gusta mucho la palabra que usan, linda, ¿no? Es la que es dura, la que pesa las 10 horas de trabajo, ¿no?, las jornadas de 12 horas. ¿Cómo piensan o cómo se acercan a esa parte,
¿no? Porque ahí hay producción cultural, ahí hay también escritores, ahí hay, ¿no? Y a lo mejor ellos todavía no están viviendo esta euforia de la globalización o de la globalidad, a lo mejor no son muy alternativos, ¿no? ¿Sí me explico? Pero ahí están. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo quieren hacer? Si lo han pensado, etcétera, etcétera. Pues mira, gran parte de los y las artistas que se presentan en el espacio vienen de barrios de San Cristóbal también, ¿no? Dentro de las actividades que hay como de la gente de los barrios, de los jóvenes, porque son más las personas jóvenes las que van y utilizan el espacio como espacio de expresión, pues está el graffiti, está el hip hop, está o sea, bueno, sí, diferentes técnicas de pintura, el teatro. Hay algunos barrios que han estado también utilizando el teatro del oprimido. Entonces, pues el espacio está abierto, ¿no? En un inicio el espacio estaba lejitos del centro. Ahorita ya nos consumió, ya estamos ahí casi Sí, en el no, mero sí. centro. Entonces, o sea, era muy simbólico también el estar como lejos de lo que es la farámbula del centro, la burbuja. Entonces, pero el espacio lo siguen utilizando, o sea, esa es nuestra proximidad. Han llegado proyectos de barrios también a presentarlos al espacio, a rebotar ideas con nosotros. Entonces, es como, pues es el apoyo. No podemos estar ahí como personas, el espacio no se puede mover ahí, pero ellos acuden y lo utilizan como un lugar para expresarse, para que la gente conozca lo que está sucediendo, y no solo en los barrios de San Cristóbal, como decía Chuy, viene gente de otros estados y de otros países para que nos presentan cómo están sus barrios también, los ocupas de España, de Francia. Entonces también eso abre a la gente que acude al espacio la visión y de qué es lo que se está viviendo en diferentes barrios y pueblos, que es como la labor que más nos corresponde también a nosotros que nacimos que estamos en la ciudad, ¿no? O sea, es la labor de los barrios también. La última pregunta que quiero hacerles antes de que vayamos ya hacia el cierre de la entrevista es, ¿cómo resiste la violencia sistémica un espacio como el Paliacate, ¿no? Me refiero a temas que tienen que ver con la violencia de género, ¿no? Con la violencia por edad, ¿no? Por la violencia por raza. ¿Cómo la resisten, ¿no? ¿Qué, ahora la palabra está muy de moda, qué salvaguardas tienen, ¿no? Para eso, ¿no? Bueno, y respecto a lo que decías de cómo hemos vivido este tipo, o nuestras salvaguardas, pues también eso ha sido un aprendizaje para nosotros, porque pues afortunadamente todas las personas que colaboran, digamos, en organizaciones que tienen que ver pues con feminismos, con trabajo de masculinidades, con trabajo de derechos humanos, también hacia nosotros nos permea eso. Entonces también internamente, pues todos venimos de un contexto ahora sí que meramente machista en este país, ¿verdad? Entonces, ahora sí que nuestra propia deconstrucción como espacio nos ha hecho trabajar estas cosas. Y pues a lo largo del tiempo, pues también nosotros vimos en esta transformación, y ahora a través de lo que también nosotros procuramos fomentar en el espacio, es cuidarnos, ¿verdad? O sea, en base a todos estos aprendizajes que hemos tenido, tanto en nuestras vidas, de donde venimos, de donde crecimos, como lo que hemos aprendido aquí a través de nuestros errores y pues la aportación y la retroalimentación y la participación con otros colectivos y experiencias. Entonces eso pues va haciendo que vayamos ahora sí que procesando la información y transformándola pues en acciones, desde nuestra forma de trabajo hasta cómo cuidamos la convivencia dentro del espacio, porque ese también es un tema.
O sea, mucha gente, como tú decías, los parroquianos y la gente que frecuenta el lugar, conoce perfectamente la manera en cómo se desarrolla la convivencia interna. Pero gente que viene de paz o gente que no conoce, o sea, piensa muchas cosas que no tienen nada que ver. Entonces, en el diario es como vamos cuidando esta convivencia y nuestras salvaguardas vienen siendo pues nuestra interacción con el trabajo de estos temas que poco a poco nos van transformando y poco a poco nosotros también lo vamos bajando a nuestra forma. No cabe duda que la existencia de estos espacios como el Paliacate están reconstruyendo una nueva red territorial en San Cristóbal, ¿no? Y que como siempre, ¿no? Les permite estar, les permite ser, ¿no? En medio de todo lo que es hegemónico, lo que pasa en los andadores y, ¿no? Pero para mí es muy interesante porque esta red cada vez se densifica más, ¿no? Y tiene más puntos de referencia, ¿no? Donde no solo están las viejas ONGs, ¿no? Que se fundaron en los 70s, ¿no? Está toda una red también de organizaciones de base, de colectivos, de organizaciones de barrio, ¿no? Que poco a poco empiezan a generar una forma distinta de ver la ciudad, aunque pues la aplastadora hegemónica es muy fuerte. ¿Cómo miran, ¿no? El futuro? ¿Cómo ven, ¿no? El espacio en coexistencia con otros espacios como ¿no? Como el de ustedes? ¿Cómo ven los próximos años, ¿no? En el que ustedes mismos van a transitar a otras etapas de vida, ¿no? La creatividad de los años 20 de la vida, pues no es la misma creatividad de los años 30 de la vida, ¿no? Tienen significados muy distintos. Ya no digamos la creatividad después, ¿no? Se vuelve hasta ya un hábito y una institución interna. Pero, ¿cómo ven el futuro inmediato, ¿no? ¿Qué retos ven, ¿no? Pero también, ¿qué motores de cambio ven, ¿no? ¿Qué cosas están viendo en el entorno y en el propio colectivo que los va a permitir seguir siendo y estando, como dijera Arturo Escobar, en el futuro? Pues yo creo, bueno, entre los dos podemos complementarla. Primero es como la formalización de esta red de espacios y de colectivos, porque pues ese intercambio, esa conexión ya existe, ¿no? Ya se viene dando, pero está ahí flotando de una manera informal, ¿no? Entonces es muy importante la formalización para tener ese apoyo y que las distancias no sean un impedimento y que también la diversidad siga fluyendo, ¿no? Tanto de pues, lo que sucede en otros espacios pueda llegar aquí y lo que sucede aquí pueda llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, eso sería como un punto clave de a futuro para que siga habiendo este intercambio, ¿no? ¿Qué más? Yo creo que también, bueno, por lo que preguntas de lo que vemos, pues obviamente se está viviendo un proceso de gentrificación bastante fuerte. Entonces también dentro de estas cuestiones es ver precisamente formas de que esta hegemonía económica nos coma, ¿no? Entonces también repensar nuestra autonomía, o sea, crecer esa parte de autonomía y pues buscar irnos por ese camino. O sea, eso es así como, digamos, una columna vertebral ideológica que pues no vamos a soltar, ¿no? Entonces, pues sí es estar atento a toda esta serie de variables que van cambiando. Ya lo hemos visto en otros lugares, en otras sociedades, cómo este proceso de gentrificación ahora sí que se come todo.
y bueno, pues aquí lo interesante es ver también a través de repensar nuestra forma de sociedad, hablo pues, de los que vivimos aquí, de los que queremos otras formas de convivencia, pues cómo podemos ir construyendo esa otra forma, ¿no? Porque hay cosas que se frenan, unas van más lentas que otras, pero siempre es importante estar evaluando, reinventándonos e ir construyendo en base a la práctica diaria, ¿verdad? No tanto en la teoría, sino en el haciendo, porque eso es lo que va pues, haciendo que uno vaya caminando. El desafío de la globalización para el tema del arte y la cultura es tremendo, ¿no? Porque hay formas de gentrificación temporal incluso, ¿no? Un festival internacional como el Cervantino que ocurre en Guanajuato despoja a la ciudad, ¿no? Durante un tiempo, y en el imaginario la despoja casi permanentemente, ¿no? Y sin embargo también paradójicamente es un espacio que permite la convivencia, la creación artística, la reproducción artística y cultural. Yo pienso que el desafío en ciudades como San Cristóbal tiene que ver con ir a los barrios, ¿no? Tendrán que hacer tal vez un esfuerzo. Me acuerdo mucho cuando estábamos en la Facultad de Filosofía y Letras que los de teatro hablaban en esas épocas de teatro guerrillero, ¿no? Que tenía que ir y salir y llegar, ¿no? A los territorios, ¿no? Y tal vez una fórmula la única fórmula que existe contra la gentrificación es el fortalecimiento de los lugares, ¿no? Y en la ciudad son los barrios, ¿no? Y las expresiones propias. Caminar para allá, ¿no? Implicará pues otro tipo de desafíos que tienen que ver con esta articulación en red, ¿no? Decían en el Congreso Nacional Indígena, después de muchos debates de cómo tomar decisiones, porque hay una gran complejidad, ¿no? Siempre me pareció la fórmula fantástica, ¿no? Que el Congreso Nacional Indígena era asamblea cuando estaban todos juntos y red cuando estaba cada quien en su lugar. Si se piensa una forma creativa e inteligente de cómo articularse, ¿no? Desde esta lógica, se puede ser en colectivo y se puede seguir siendo en lo particular. Quisiera, desde estos enfoques que les comparto, ¿cómo ven el movimiento de los colectivos hacia el futuro, ¿no? En la ciudad, en el estado, ¿no? Y ¿qué tanto van a brincar o no el obstáculo de la sostenibilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que, o sea, desde hace algunos años hay como un parteaguas en esto. Yo creo que muchos colectivos u organizaciones que van a tender a irse también por vías autogestivas. O sea, yo creo que cada vez es más difícil pues depender de alguna especie de cualquier tipo de financiamiento. Entonces, pues eso también es como un eco de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues no nada más hay recortes en cuestiones de arte y cultura, hay recortes de todo tipo. Entonces, yo creo que también uno de los retos para todos los colectivos que habemos es precisamente ir buscando cada vez más formas que nos den más autonomía para poder estar, seguir y crecer, que no es cualquier cosa, ¿no? Porque, o sea, hay muchas variables alrededor, incluyendo la de la gentrificación que estamos comentando. Pero acuerpándonos, yo creo que podemos ir buscando formas, esta como la que dices de somos asamblea, pero somos red, ¿no? Entonces yo creo que eso también es algo muy, muy interesante de irlo, pues como dice Beto, tratando de formalizando una especie de estructura de trabajo. Sí, en la medida que se pueda decolonizar el propio centro, ¿no? Generando más espacios alternativos, también se puede como revertir la gentrificación, ¿no? Es un proceso
donde espacios como el que tienen ustedes, donde pueden prevalecer estas salvaguardas, estos principios, esta ética, ¿no? Eso tiene la connotación del neoliberalismo, ¿no? Que no puede abarcar todo, es imposible que abarque todo. Y entonces los espacios que deja, pues hay que aprovecharlos y hacerlos crecer, ¿no? ¿Cómo ven que va a poder seguir creciendo el Paliacate? Pues es que depende ahora sí, tanto de la sociedad civil, ¿no? Y o sea, se engloba también a la pregunta de la sobrevivencia de los espacios. Pues la sociedad tiene que apostarle y tiene que apoyar y tiene que involucrarse en este tipo de espacios, y también los artistas, los y las artistas tienen que apostarle, y que hay un esfuerzo, ¿no? Al principio, en cuanto a lo mejor hay un sacrificio económico, de tiempo, de esfuerzo, pero pues que en conjunto se hace más rápido, y que pues con el Paliacate nos estamos dando cuenta y estamos haciendo ese laboratorio del que hablaba en un inicio Chuy, y que pues va resultando, ¿no? Que no las personas que estamos ahí decimos ya no la sabemos, sino que vénganse, vamos a construir algo entre todos y todas para poder hacer uso también todos y todas de él, ¿no? Algo que no les haya preguntado sobre su experiencia, sobre su perspectiva, que ustedes quisieran comentar, que no quisieran que no se dejara de comentar. Bueno, fue entonces una entrevista fantástica, ¿no? Muy bien. Porque abarcamos todo lo posible. Yo pienso que la apuesta que tienen ustedes, a diferencia de otras, ¿no? Parte de una fuente inagotable que es la creación artística y cultural. Si tienen la habilidad de precisamente, ¿no? No dejar de ver que esta siempre es emergente y siempre es cambiante y siempre es transformadora, y que incluso después va a retar a sus propios principios y su propia forma de ver la vida, ¿no? Y saben adaptarse y ser resilientes, como se dice ahora, ¿no? A este impulso que tiene el arte y la producción cultural, pues tienen un espacio inagotable prácticamente, ¿no? Es parte de la condición humana, la creación cultural y la creación artística. Pues yo saludo mucho, ¿no? Y reconozco mucho que estén en este camino y en este esfuerzo. Es tan necesario y tan gratificante llegar a esos espacios como el que tienen ustedes, ¿no? Tan reconfortante poder exactamente tomarte un café, ¿no? Sin que te pese ninguna ideología, ninguna marca, ningún, ¿no? Anclaje. Como seguramente les platicó Paola, ¿no? Este esfuerzo que estamos haciendo, pues trata de aglutinar la mayor cantidad de experiencias posibles de la sociedad civil. Estamos acercándonos a la entrevista número 25 con ustedes, ¿no? Nos queda otro trecho de otras 25 entrevistas. Pero la idea es que podamos usar pues la multiplataforma que significa el video y el audio para conformar pues usar distintos medios, ¿no? Ahora que también son tan accesibles. Uno de ellos, aparte del video, es que pues nosotros tenemos un programa de radio en la frecuencia libre, en la 99.1, que se llama Espacios de Esperanza. Y creemos, basados en nuestra convicción y lo que hemos visto en los últimos 20 años, que el trabajo que hacen colectivos como el de ustedes, ¿no? Se convierten en espacios de esperanza,
¿no? No en la esperanza esperanzadora de que todo va a cambiar en el futuro y el futuro que viene siempre será mejor, sino la esperanza que se construye, como ustedes dicen, día a día, con el debate, con el diálogo, con los errores, con los aciertos, ¿no? Con los sueños y con las pesadillas, ¿no? Así se construyen los espacios de esperanza, ¿no? No son todos bonitos siempre, ¿no? A veces son terribles, pero esa connotación tienen. Me gustaría que cada uno, ¿no? Mandara un mensaje de esperanza desde esta connotación a los otros paliacates del mundo, ¿no? A los otros paliacates de México, de Chiapas, ¿no? Para que les animen y les comuniquen el seguir en su tarea, ¿no? ¿Quién más que ustedes que están en este camino, que puedan dirigirse a los otros? Entonces les pediría que, pues, primero Jesús, ¿no? Y luego Beto. Okay. Bueno, pues yo invitaría precisamente a seguir la vía de la autogestión, mediante el involucramiento de la sociedad civil, ¿verdad? En cualquier lugar, o sea, pues es ir desarrollando el espacio, el proyecto, acuerpándose con la sociedad civil, o sea, no se puede caminar separado. O sea, y nunca ver una iniciativa de este tipo como un negocio, porque pues en realidad no lo es, ¿verdad? Entonces, pues ir acuerpando, pero siempre apostándole por la autonomía. Esa sería así, digamos, como mi reflexión bastante puntual. Porque lo demás ya te lo va aportando el mismo entorno, ¿no? Ahora sí que, digamos, te vas construyendo en base a las experiencias cotidianas y también, sobre todo, pues el proceso de aprendizaje, pues es con la práctica. O sea, yo aconsejaría incluso no seguir ningún método, ¿no? Más que nada es buscar la construcción en base a ciertos principios y no soltarse de ahí y apostarle por la autonomía. Muchas gracias. Pues que sigan creando, que sigan teniendo esas iniciativas creativas y que pues siempre va a haber errores, siempre va a haber, hay que dar un paso para atrás e incluso detenerse un poco para ver lo que uno ha estado haciendo y que en conjunto con más personas y con las opiniones de cualquier persona, sea hombre, sea mujer, y siempre y cuando exista ese respeto y esa humildad para escuchar, porque así una persona ahí en Mozambique me decía que escuchar es el pozo de la vida. Entonces, pues por ahí va la onda, ¿no? De seguir adelante y pues como decía Chuy también, ¿no? Apostarle a la cuestión de la autonomía y que pues pueden ser autonomías muy pequeñas, autonomías pueden ser varias, ¿no? Pero siempre y cuando ya cada uno esté en su espacio, cada uno esté en sus formas de trabajar, en que crea en lo que esté haciendo, pero sin pasar el espacio de la otra persona, ¿no? Siempre el respeto ahí para uno mismo y para los demás. Pues muchas gracias a ambos por esta fantástica charla, ¿no? Realmente es un gusto encontrar estos espacios para platicar con jóvenes como ustedes. Yo solo cerraría diciendo que permanezca el paliacate, ¿no? No importa si en la bolsa atrás del pantalón, si cubriendo la cara, ¿no? O cubriéndonos la cabeza como también los libertadores lo usaron en el centro del país. Lo más importante, y a mí la experiencia que siempre me impresionó mucho cuando en las movilizaciones alcanzaba nuestra mirada atrás del paliacate a ver los ojos de una mujer o de un compañero que nos reconocía, esa es la trascendencia más allá del paliacate.
y que sigan adelante, ¿no? Muchas gracias por esta plática y muchas gracias a los compañeros de Promedios por su extraordinaria producción a esta serie. Gracias a Paola por toda la organización de la misma. Gracias nuevamente al Museo Tatic Samuel por prestarnos estas increíbles instalaciones para realizar esta serie. Pero sobre todo, gracias al colectivo El Paliacate, manden nuestro saludo a todas y todos los integrantes del colectivo y nuestro agradecimiento. Muchas gracias y hasta la próxima.